Buenas tardes aquí para la siguiente sesión de esta sesión doble de Science Seminar. Ahora pasamos al Science Seminar número 75 con la profesora de nuestro departamento, la profesora Luz Ramírez Montes. La profesora Luz Ramírez Montes es física egresada de la Universidad del Atlántico, con maestría en física de la Universidad del Norte, y en el cual obtuvo su tesis meritoria cum laude. Fue joven investigadora durante 2 años consecutivos en 2 proyectos diferentes y es doctora en ciencias naturales con énfasis en física, estudios que ha logrado realizar gracias a una beca de Colciencias. Actualmente es docente de tiempo completo de la Universidad de la Costa, adscrita al Departamento de Ciencias Naturales y Exactas, y su interés científico está enfocado en el estudio teórico de las propiedades físico-químicas de nanomateriales, con el fin de proporcionar una guía útil para el diseño y fabricación de futuros dispositivos con un mínimo impacto de contaminación ambiental. Bueno, profesora, entonces, dígame si puede compartir ahí, profesora Luz. Buenas tardes a todos. Sí, profesor Sebastián, gracias por la presentación. Denme un segundo, ya comparto. ¿Sí se observa? Perdón. Sí, Luz, sí se ve. Pasa que se ve como si fuera tipo, no presentación, sino como si fuera solo el PowerPoint. A ver. ¿Sí? No, ahí no todavía no. Creo que ahí se te ve a vos, me parece, pero no se te ve la... Bueno, voy a quitar la cámara para verificar si de pronto es eso. Dale de nuevo presentar. No, dale de nuevo salir a la presentación. Igual así podrías presentar si quisieras, ¿eh? Porque avanza a ver. No, pero no te veo. Ok, dame un segundo, parece que es un error acá. Voy a Dale, volver a intentar. Voy a compartir mejor toda la pantalla. Dejo de compartir. ¿Ahora? Sí, profesor, ahora sí. Entonces, bueno, ya sabe, tiene de 30 minutos a 45, después una ronda de charla. Bueno, esto es ya la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a hablar de el ajuste de propiedades electrónicas y termoeléctricas pues a través de impurezas atómicas. Voy a mirar. Bueno, la charla consta de una breve introducción, motivación, metodología, resultados de la investigación, conclusiones y perspectivas. Bueno, los materiales bidimensionales pues son una de las áreas más activas de investigación actualmente. Los nanomateriales, digamos que ahora mismo son el boom, porque los dispositivos que estamos usando en la actualidad pues son dispositivos ultra finos, como podemos observar aquí, pues cada día los celulares, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pues la idea es que tengan menor grosor, menor tamaño, y eso lleva a que actualmente se empiecen a estudiar más este hermoso mundo de nanomateriales, en especial materiales de baja dimensionalidad, como son los materiales 2D. Aquí podemos observar una imagen del material prototipo 2D, que es el grafeno, pues un material bidimensional compuesto por átomos de carbono, una estructura hexagonal tipo panal de abeja. Lo vemos aquí muy bonito en esta foto, muy perfecto, una periodicidad espectacular, se podría decir. Pero en el 2004, cuando se obtiene de manera experimental el grafeno, se observa de que no es tan perfecto como lo observamos en esta imagen. Es un material que tiene defectos. ¿Sí? ¿Qué tipos de defectos pueden presentar estos materiales? Pues son distintos tipos de defectos. Están lo que son las vacancias. Las vacancias se presentan cuando falta un átomo en la estructura. Tenemos los adsorbatos, y este se presenta cuando hay un átomo
que está sobre la superficie, que interactúa con la superficie como tal, buscando enlazar. Tenemos los dopajes, los cuales suceden cuando hay un cambio de átomos, como lo que observamos aquí. Miren que cambiamos los azulitos por rojo, que es otro tipo de átomo. Y tenemos lo que son las líneas de defectos, que también se presentan. Por ejemplo, en este caso, vemos una estructura aquí que va en forma hexagonal, y aquí de repente cambia, ¿sí? Entonces, observamos que todos estos defectos se presentan de manera experimental en todos los materiales, ¿sí? Siempre van a presentar defectos. Entonces uno diría, bueno, si hay defectos, ya ese material no me sirve, ya ese material no me va a dar unas propiedades físico-químicas deseadas. No, no es así. Por el contrario, hay que buscar lo positivo de esos defectos. Decirlo de otra forma. Tratar de buscar una guía de nuevos materiales que nos ayuden en el futuro con otras propiedades. Mirar cómo las propiedades físico-químicas de estos materiales pueden variar dependiendo del tipo de defecto que presente el sistema. Entonces, digamos que esta es una de las forma introductoria, pero a la vez nos motivó a estudiar una estructura en la cual se tengan presentes defectos, impurezas atómicas como tal. Entonces, la gran pregunta que surge después es, ¿qué propiedades le vamos a estudiar al sistema con defectos? Entonces, las propiedades en las que nos centramos son propiedades electrónicas, es decir, mirar si cuando hay defectos, y dependiendo del tipo de defectos, se genera una transición de materiales, de pasar de semiconductores a metales o aislantes. Entonces, mirar qué transición se puede generar en el material cuando hay un defecto incorporado. También empezamos a mirar la literatura, mirar qué podemos cambiar con los distintos tipos de átomos que se incorporen. Entonces, encontramos este estudio muy interesante en el cual se analiza cómo varía el factor de potencia dependiendo del elemento que se utilice. Entonces, miren que cuando el elemento se aleja más del moradito, entonces se dice que el elemento tiene un factor de potencia alto, indicando que puede ser un material prototipo para aplicaciones termoeléctricas. Pues recordemos un poquito qué es la termoelectricidad. Entonces, la termoelectricidad son materiales calórica a energía eléctrica. Entonces, son las propiedades en las cuales nos centramos y las cuales nos motivaron para realizar el estudio. Son las propiedades electrónicas y las propiedades termoeléctricas cuando se incorporan defectos en los sistemas. Bueno, para hacer este estudio se utilizó la teoría funcional densidad. Pues la teoría funcional densidad es una teoría que ha sido eficaz, ¿sí?, para poder caracterizar materiales bidimensionales y tridimensionales. Esta teoría nos permite calcular la energía total del sistema, fundamentándose en que la energía total es un funcional único de la densidad, donde la densidad que minimiza la energía es la densidad del estado base o estado fundamental, pero para poder calcular esa densidad tenemos que resolver las ecuaciones autoconsistentes de Kohn-Cham para un electrón en presencia de una densidad electrónica, ¿sí? Todo esto son estudios totalmente computacionales con ciertas aproximaciones. Los programas que se usaron para llevar a cabo la investigación entonces son BAS, Bootstrap y PhonoPy. Ahora venía la otra gran pregunta y era mirar qué material íbamos a estudiar, cuál material le íbamos a incorporar, defectos. Entonces, observando, encontramos que de los materiales bidimensionales, el material bidimensional monoelemental con las mejores propiedades termoeléctricas actualmente es el selenio. ¿Sí? Y observamos pues que el selenio a su vez es un material que se puede obtener del selenio, de la estructura de selenio, y el selenio pues es abundante en el medio ambiente y es estable a temperatura ambiente, por lo cual decidimos estudiar cómo los defectos afectan las propiedades físico-químicas, en especial las electrónicas y termoeléctricas del selenio, cuando se incorporan átomos o se absorben átomos en esta estructura. Miren que el selenio, aquí observamos en esta gráfica, es una monocapa
por decirlo así, monocapa entre comillas, porque es un material bidimensional, es considerado bidimensional, pero tiene 3 capitas y tiene 3 átomos en forma de capita. Las posiciones en las cuales podemos incorporar son solamente 2. ¿En cuáles? En la capa intermedia y en la capa superior. ¿Por qué la capa inferior no se toca? Porque es simétrica a la capa superior. Entonces solamente hay 2 posibles posiciones para hacer incorporaciones de átomos y mirar cómo estas incorporaciones o defectos atómicos generan variaciones en las propiedades físico-químicas del material. Con respecto a la absorción, hay 4 posibles posiciones de absorción en el sistema y son cuando los átomos se ubican sobre la capa superior, cuando se ubican sobre la capa intermedia, cuando se ubica sobre la capa inferior o en el enlace o puente, ¿sí?, que se genera entre 2 átomos que están en distintas capas, que es la posición B. Ya teniendo claro cuál era el material que se iba a usar y las incorporaciones y absorciones, las posibles posiciones, entonces pasamos a mirar qué átomos íbamos a sustituir o a generar absorción. Para ello, analizamos esta tabla periódica donde observamos que hay los elementos que están más alejados del moradito son los que nos van a dar un factor de potencia alto, indicando que nos pueden generar una favorabilidad a la propiedad termoeléctrica. En base a ello, los elementos que usamos de esta tabla son azufre, selenio, telurio, antimonio, estaño y platino, ¿sí? De tal forma que, que se puedan observar distintos grupos de la tabla y mirar cómo ellos varían. Para ello pasamos a hacer entonces el análisis de estabilidad energética. Entonces tomamos el azufre, lo ubicamos en las distintas posiciones, en la posición H, en la posición T, B y V, y observamos cuál de ellas era la posición más estable para el azufre. Lo mismo hicimos para el selenio y para cada uno de los átomos que se absorbieron sobre la estructura, observando que el azufre es estable en la posición T, mientras que el platino, antimonio y estaño es estable en la posición H, y el telurio es estable en la posición B, al igual que el selenio. Entonces, después de observar cuáles son las posiciones más estables en la absorción, entonces ahí sí se puede pasar a analizar las propiedades las propiedades del material cuando se absorben estos átomos. Eso con respecto a la parte de la absorción, que son los que vemos en los cuadritos azulitos. Ahora, con relación a la incorporación, que es cuando quitamos un átomo de selenio y ubicamos, por ejemplo, un átomo de azufre, o tomamos un átomo de selenio y ubicamos un átomo de platino, observamos que en las incorporaciones intermedias son las que generan mayor estabilidad en el sistema. ¿Sí? Son los que tienen, uno dice, bueno, ¿y cómo sabes que tiene la mayor estabilidad? Porque tiene las energías de formación más negativas. Entonces, mire, si yo miro la energía de formación, por ejemplo, del platino, entonces observamos en la posición superior, la incorporación superior, es una energía positiva, entonces me indica que no hay estabilidad para nada en esa estructura, no hay una estabilidad energética, mientras que si yo miro en la de formación de menos 150.5 milielectronvoltios, altísima, es muy estable. Es un proceso similar, se hace con el telurio, con el antimonio y con el estaño. ¿Okay? El azufre sí observamos pues que él con ambas posiciones es inestable, porque ambas posiciones son positivas, entonces me muestra una inestabilidad en ambas. Aunque la más baja, la menos estable, pues va a ser la capa superior. ¿Sí? Bueno, posterior a analizar la estabilidad energética del sistema, pasamos a hacer el análisis de los parámetros electrónicos. Para ello,
y realizaron las estructuras de bandas proyectadas según los átomos que se absorben en la monocapa de selenio. Entonces, esta gráfica que ven a un costado de la estructura de bandas, que no tiene colores, sino que está totalmente en azul, es la de la monocapa limpia, cuando no hay defectos en el sistema. Vemos que es un material que es un semiconductor indirecto, porque el máximo de la banda de valencia y el mínimo de la banda de conducción pues no están en la misma línea, sino que tan diferentes. Entonces aquí vemos que presenta un GAT aproximado de 0.725, es el del selenio limpio. Entonces, cuando incorporamos defectos, por ejemplo, el azufre, ¿sí? Absorbemos el azufre, absorbemos el selenio inclusive, absorbemos platino, observamos que aquí hay unos niveles de defectos. Se generan niveles de defecto ocasionados por el átomo que se está absorbiendo. Estos niveles de defectos que se observan aquí en rojo, ¿sí? La línea roja que está acá me indica que entre más rojito es, quiere decir que el que más contribuye es el átomo que se absorbió más sobre la monocapa, en la variación de la estructura de banda. Observando que la estructura de banda siguen siendo semiconductores indirectos, pero con una brecha de energía menor. Pueden observar que este espacio entre el máximo de la banda de valencia y el mínimo de la banda de conducción es mayor en la limpia que en estos que se está generando la absorción cuando se genera la absorción del azufre, del selenio y del platino. Del telurio pasa igual, también se genera una disminución de la brecha de energía debido al nivel de defecto generado por el telurio. Pero en el antimonio y en el estaño observamos de que el material se metaliza, ¿sí? Gracias a la absorción de esos materiales. Es decir, se puede observar una transición de semiconductor a metal, dependiendo del átomo que se absorbe en la monocapa, en la estructura. Posterior a ello, se genera, ¿sí? Se realizan las estructuras de banda también de los átomos, pero ahora no cuando se absorben, sino cuando se incorporan. Pero la gran pregunta es, ¿para cuál los vamos a analizar? ¿Cuando se incorporan en la parte intermedia o en la parte superior? Entonces, para eso fue que se realizó el cálculo de energías de formación y era para mirar cuándo era más estable. Y como era más estable en la incorporación en la ubicación intermedia, de la capa intermedia, entonces las estructuras de banda electrónica que se realizaron específicamente en la posición más estable de incorporación, la cual se genera en la capa intermedia. En este caso, observamos que algunos materiales que se incorporan hacen un aumento, ya no disminuye, sino que hacen un aumento del GAT. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el platino hace un aumento, el estaño hace un aumento, pero el antimonio hay un nivel de defecto que semimetaliza el material. Y el telurio, cuando se incorpora, genera un nivel de defecto, que es el que vemos aquí, como amarillito con naranja, que va variando, lo que hace es que la brecha de energía se cierre un poco. Entonces se realiza el cálculo de las brechas de energía para hacer un mejor análisis y observamos que cuando se absorbe la brecha de energía se reduce más, ¿sí? Para algunos materiales que cuando se genera la incorporación del átomo sobre la monocapa de selenio, notando que acá la brecha de energía varía, pero no, en algunos casos puede aumentar, como en el caso del platino, y no necesariamente disminuir en todos, como en los adsorbatos. En los adsorbatos observamos que todos generaron niveles de defectos que reducen la brecha de energía de la monocapa. Esta tabla nos muestra que es posible, hay algo súper importante, y es que es posible sintonizar la brecha de energía. Y esto a la hora de mirar la aplicación electrónica y optoelectrónica, digamos que es la base fundamental de la ingeniería de defectos, ¿sí? Porque si yo quiero un material con cierto
cierta aplicación de manera específica, puedo utilizar defectos de incorporación o de absorción para generar las variaciones sobre la brecha de energía de un material base que se tenga de manera inicial. Seguido de analizar parámetros electrónicos, pasamos a analizar lo que son los parámetros termoeléctricos. Para ello analizamos realizamos pues una gráfica de barras donde observamos el máximo coeficiente Seibert que se puede generar tanto en la estructura cuando se presentan adsorbatos, que son las barritas rojas, como lo que sucede con la estructura cuando se generan incorporaciones, que es lo que pasa con las barritas, con las barras azules. ¿Okay? Ahora, ¿qué es el coeficiente Seibert? Porque es importante esta gráfica de coeficiente Seibert a la hora de hacer análisis de parámetros termoeléctricos. Bueno, el coeficiente Seibert me indica la energía media o promedio de los portadores cerca del nivel de Fermi. Entre mayor coeficiente Seibert tenga el sistema, porque en algunos casos sucede que no genera una figura de mérito dimensional alta, puede generar una figura de mérito dimensional alta, y cuando la figura de mérito dimensional es alta, eso me va a indicar de que hay una favorabilidad para el material a la hora de hacer el análisis termoeléctrico, es decir, a la hora de convertir la energía calórica en energía eléctrica. Hay algo interesante en esta gráfica y es que observamos que el coeficiente Seibert de todos los adsorbatos, excepto en el antimonio, ¿sí?, está por debajo que el de la sustitución. Y esto tiene su explicación acá, en el gas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos estos átomos, cuando se generó la absorción, presentaron un GAT menor. Y al presentar un GAT menor, entonces la energía medio promedio de los portadores en el sistema cerca del nivel de Fermi genera una reducción, por lo cual eso conlleva a que el coeficiente Seibert decaiga más en los adsorbatos que cuando se genera la incorporación del átomo sobre la estructura. Bueno, seguidamente se realizó la gráfica de la gráfica y el análisis de la figura de mérito adimensional para la monocapa seleno cuando tenemos adsorbatos y cuando hacemos las incorporaciones, y notamos que cuando se utiliza azufre, estaño y telurio, se genera una figura de mérito dimensional por encima de la limpia. ¿Sí? La limpia, es decir, la monocapa sin defectos, es la que está aquí en la línea negra. Entonces, los que están por encima quiere decir que son favorables. Pero el azufre, a pesar de que acá me indique que es favorable, pasa algo con el azufre, y es que cuando hicimos el análisis de la estabilidad energética, el azufre simple y llanamente salió inestable energéticamente. Entonces, este señor experimentalmente se debe de descartar. Mientras que el estaño y el telurio sí presentaron una energía, ¿sí?, estable en el sistema con respecto a la sustitución. Entonces, estos materiales, como son el estaño y el telurio, son materiales que a la hora de ubicarlos y generar defectos con estos átomos sobre una monocapa de selenio, me van a dar o me van a hacer un incremento en las propiedades de la figura de mérito dimensional. Es decir, le estoy diciendo al experimental, mira, si tomas este material que ya es bueno como tal, sin defectos, es muy bueno, si presenta defectos de estaño o de telurio, vas a tener una figura de mérito aún mayor, es decir, vas a tener un material que va a ser más favorable para aplicaciones termoeléctricas. ¿Bien? Entonces, ese es el enfoque de este trabajo, mirar cómo los defectos no generan algo negativo en las propiedades físico-químicas del material, sino que por el contrario prevalezcan
estas propiedades. Bueno, los resultados de este estudio están recientemente en línea, desde el 6 de julio están en línea, en la revista Solid State Communication. Entonces los invito a que los puedan observar, analizar con mejor detalle, mirar, leer, y cualquier cosa me comentan, voy a estar a su disposición. Bueno, ¿cuáles fueron las grandes conclusiones de este trabajo? Hay dos. Bueno, la primera es que miramos que las energías de absorción pues mostraron que el platino es definitivamente estable, y ahorita que está entre los mejores materiales. Qué pena, creo que tuve inconveniente en la conexión en el internet. Entonces, el platino definitivamente, acá corroboramos eso, de manera teórica encontramos que es el material que tiene la mejor estabilidad energética en el sistema, con una estabilidad inclusive de formación de menos 150.5 milielectronvoltios. Es excelente por ese lado. Y adicional a ello, pues nuestros cálculos lo que buscan es mostrar cómo los defectos introducen cambios en la estructura electrónica del sistema, cómo se puede generar una transición de semiconductor a metal, jugando con eso, jugando con los defectos, con los niveles de defectos que se pueden generar sobre la estructura. Y esto pues obviamente es importante a la hora de mirar la ingeniería de defectos, porque es una técnica eficaz para poder sintonizar pues aplicaciones a la hora de la electrónica y optoelectrónica, como les decía anteriormente. Y bueno, agradecerles por estar atentos, y bueno, gracias a todos los colaboradores. Este fue un estudio que se trabajó con colaboradores de la Universidad del Norte y con el Centro de Nanociencia y Nanotecnología en la UNAD en Baja California. Quedo atenta a cualquier pregunta. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces, ahora pasaríamos a la sección de preguntas. Profe, yo te puedo hacer una preguntita. ¿Me puedes compartir ahí de nuevo la... Sí, ya es que tuve como un problemita del internet en el momentico, pero ya. Dale, dale. Listo, profesor. Bien, ¿me puedes mostrar dónde están los gaps, por favor? Que vi algo ahí que me pareció interesante. Claro, profe. Aquí, profe. No, no, la de arriba, la que... Las de las gráfica. estructuras electrónicas. Esa. ¿Cuál era la de platino? Ah, ¿O ya. la de absorción? No, la de sustitución. La de incorporación. Ah, ok, ahí la veo ya. Mira la gráfica. Sí. Ah, esa es incorporación, teluro platino. ¿Y la siguiente cuál era? La anterior era la de absorción. Ah, ya, ok, muéstrame esa. Ah, ok, no, listo. ¿No? Tú hiciste, o sea, porque yo te hago una pregunta, el platino me imagino que tiene orbitales D, ¿no? Creo que sí. Sí, tiene orbitales Claro. D. Y el selenio tiene orbitales S y P. S y P. Ah, P, ok, listo. Entonces, lo que me llama la atención es que el platino ahí en esa absorción está generando mucho aporte. Entonces, lo que debe estar pasando, yo no sé si sea un problema de cálculo, porque al ser un orbital de pronto tengas un problema de localización de la función de la densidad electrónica de esos orbitales altos, entonces te esté regalando unos orbitales ficticios o no localizados y aparentemente parezca que está disminuyendo el gap. Eso puede ser una cosa. Pero si no lo fuera, me llama la atención que tenga una energía tan alta de formación, también tan buena, sabiendo que de pronto es orbital de enlace con el selenio y forma otra estructura, pero entonces me llama la atención que sea tan estable. Entonces me gustaría ahí como que me hicieras, no sé si un comentario ahí viendo eso, porque viste, o sea, como que, claro, tienes mucha estabilidad con la presencia del platino en esa estructura, pero pero el selenene sigue siendo una estructura y no se deforma por la presencia del platino que es tan agresivo, ¿viste? Sí, de casualidad el platino, él no deforma la estructura, pero él intenta incorporarse en la estructura.
él intenta incorporarse. Eso sí, a medida que siga haciendo el análisis, cuando uno, acá voy a buscar la gráfica de posiciones, aquí. Entonces, a medida que uno iba probando cada una de estas posiciones, él buscaba siempre intentar incorporarse. Siempre cuando probamos las 4 ubicaciones de la absorción, las 4 posibles, él siempre pues tiende a incorporar. Entonces, de allí al mirar, porque a decir verdad, el trabajo inicialmente era solamente absorción. Pero cuando observamos que el platino buscaba incorporarse, entonces vamos a analizar entonces la incorporación y miremos si en verdad es más estable en incorporación que en absorción. Y pues empezamos a analizar también la incorporación, lo cual resultó interesante porque terminó siendo más estable incorporándose porque él siempre busca enlazarse. Es totalmente de acuerdo. Y entonces, una pregunta que surge después era, bueno, ¿y por qué era más estable? ¿Por qué él busca enlazarse más es en la parte intermedia y no acá en la parte superficial si lo estamos ubicando por acá arriba? O sea, pues uno dice, bueno, si yo estoy ubicando por aquí, ¿por qué él no se enlaza aquí, sino que busca enlazarse acá? Busca meterse aquí, en la parte intermedia. Y eso está relacionado con el número de coordinación de estos átomos dependiendo de la capa en la que están. Si tú miras, aquí la de la capa superior tiene 3 átomos de coordinación. ¿Sí? Mientras que la capa intermedia tiene 6. 1, 2, 3. Claro, sí va a tender a bajar. Tiene una mayor estabilidad por el número de coordinación de átomos comparada con la de la superior. Entonces, él tiende por eso a incorporarse para generar una mayor estabilidad en la intermedia. Buenísimo. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, invitamos a los profesores que tengan alguna comentarios o consultas que, bueno, las pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano para, bueno, para darles la palabra. Bueno, Lucy, te iba a hacer una última pregunta, pues por de mi parte, no sé, habrán calculado energías de sustitución, ¿no? Las de sustitución serían, las que tú me estás dando aquí serían de incorporación. Entonces, mismas. Sí, de meter uno y sacar el seleno y meter el platino, eso lo calculaste, sí. Sí, claro. Ya. Ok. Son las de formación que están acá. Estas. Entonces, Esa sería de formación, ahí se hace el cálculo de la energía cuando se saca uno y se incorpora el otro. Claro. Ya, bien. Bueno, perfecto. Bueno, invitamos a los asistentes si tienen preguntas o comentarios que los que escriban en el chat. Bueno, pareciera que no hay preguntas, entonces, bueno, muchas gracias a la profesora por su excelente charla y bueno, quedamos entonces para la siguiente sesión del Science Seminar. Muchas gracias. Gracias, profesor Sebastián. Gracias a todos. Cuídense.